Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Te habla Carlos. ¿Cómo andás? Hola, Mario. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes me dan un minuto? Sí, por favor. ¿Sabes por qué? Porque me he olvidado de saludar hoy, y en particular, además de todos los oyentes, por todos los medios que nos siguen, quería mandarle un beso y un abrazo muy grande a María Elena de San Juan, que nos está escuchando, y bueno, no quería dejar de hacerlo. También a Daniel de Abrantes, que hoy no pudo venir, pero que siempre nos acompaña desde el primer día. Quiero también saludar a Beto Perdomo, que es el operador que los acaba de atender y que es el que hace posible que efectivamente el programa salga realmente a la perfección. Quiero mandarle también un fuerte abrazo a Daniel Pérez, que es el que sigue el canal de YouTube, el que lo inventó y el que hace posible que, por ejemplo, los segmentos de Carlos Matos y Rodrigo Romera estén allí para la temática que ellos siguen. Quiero mandarle un fuerte abrazo también a Miguel Pascuale, que está trabajando muy fuerte para que el programa mejore, para que el programa se extienda, para que el programa se enraíce en la sociedad, y siempre trae excelentes ideas, así que un abrazo para Miguel Pascuale. También a Florencia Videberri, que es la que hace los flyers. Ustedes vieron, ¿no?, que esos flyers que llegan los hace Florencia Videberri, así que le mando un beso a Florencia. Quiero darle un saludo también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. También mandarle a la doctora Mónica Colunga, que en Corrientes hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz, y también a nuestros amigos de Mendoza, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo mismo en Uspallata, allí en las alturas de la cordillera de los Andes, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Entonces, lo que hoy se me había pasado, ahora pagué la deuda que tenía, y entonces encaramos el tema con ustedes. Bueno, el tema es la continuidad de algo que había quedado pendiente la semana pasada y que tenía que ver con los derechos políticos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Sí, la semana pasada habíamos hablado justamente, Mario, de qué manera muchos de estos derechos políticos son desnaturalizados, desbaratados, y que existen en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales. Claro. Bien, la semana pasada uno de los temas que intentamos separar es el voto accesible del voto asistido. Son dos cuestiones distintas. Hablamos del voto accesible en primer lugar, teniendo en cuenta lo que se denomina la cadena de accesibilidad. Claro. Pero antes de entrar ahora en lo que sería el voto asistido, lo que debemos decir es que los derechos políticos no se ejercen únicamente al momento de votar de una elección nacional o una elección provincial o una elección local. Los derechos políticos uno los empieza ejerciendo en la participación plena, no solo en los partidos, en los clubes, en la sociedad civil, en el tercer sector. De alguna forma, los derechos civiles, el ejercicio de esos derechos, el derecho de elegir y ser elegido en las ONGs en la que nos agrupamos las personas con discapacidad, empiezan siendo un mecanismo de participación y de elección. Uh-huh. También en la universidad. Los derechos políticos de la universidad, en la vida universitaria, hay que decir que la reforma universitaria, ese gran movimiento del año 1918, en Córdoba. Claro, de 1900... uno vive en el siglo pasado, ¿viste, Mario? Los que nacimos antes. Pero excelente la graduación. 1918, ¿no? Sí, no 2018. Claro. 1918, la vida universitaria nuestra, la de las personas con discapacidad, diría que la reforma universitaria, si bien en los papeles nos comprendió a todos los estudiantes y las estudiantes, en sustancia, podemos decir que recién a partir de los 90 empieza a perfeccionarse la reforma universitaria, cuando, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata contempla en el estatuto, a partir del año 1989, en esa asamblea se agregó como anexo la Carta para la década de los años 80, de la que hemos hablado en alguna oportunidad, y el inciso I, que dice que la universidad tiene la obligación de eliminar
las barreras arquitectónicas, culturales, sociales y otras. Es decir, que recién ahí, y ojo, estamos hablando de una cuestión jurídica, no significa que se haya alcanzado la plenitud en cuanto a la vida político-estudiantil de las personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, en ese terreno, bueno, acá Rodrigo inclusive nos puede compartir, tanto Rodrigo como yo hemos transitado por los espacios de la universidad acá, y muchas veces el derecho a estudiar y a participar se ha visto desbaratado. O sea, Rodrigo, si querés comentar algo de esto. Sí, yo, por ejemplo, en el año 90 ingresé a la Universidad Nacional de Mar del Plata para estudiar Derecho. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento tenía todas las esperanzas y todo el sueño de llegar a ser abogado, y la mujer que acompañó a mi madre, que era una persona con discapacidad, le hacía referencia y dice, ¿por qué no estudia libre? Y yo le decía, no, yo le acompañaba a mi madre porque en ese momento ya nos dábamos cuenta que la accesibilidad para anotarse y demás no estaba dada, ¿bien? Entonces era mi madre la que me asistía. Ajá. Y ¿por qué no estudiar libre? No, yo quiero estudiar, hacerlo presencial. Desde ese momento ya a uno lo alentaban a separarse de la vida cotidiana, social, y las relaciones en la universidad. Y con el tiempo terminé dándome cuenta que 3 años después terminé dejando y me fui a la universidad privada. Bueno, después terminé dejando por otra cuestión de rehabilitación y demás. Uh-huh. Pero realmente era lamentable tener que subir eran cuatro pisos, 2 escaleras por piso, o sea que eran 8 escaleras 3 veces al día. Claro, una locura, imposible. 8 para subir, 8 para bajar, 3 veces al día. ¿Y no tenías ascensor? Me agotó. Acá pregunta Mario si no había ascensor. No sé si lo alcanzaste a escuchar, Rodrigo. No andaban, estaban, pero no andaban. Claro. No andaban. Como ocurren en tantos lugares, sí, que están los ascensores pero no funcionan. Sí, sabré de eso. Claro. Y el tema acá, Mario, es que ¿qué tiene que ver esto con los derechos políticos? Bueno, los estudiantes con discapacidad dentro de la universidad tenemos los mismos derechos políticos, pero acá prácticamente quedaba desbaratada la posibilidad de una persona con una discapacidad motora en lo que es el complejo universitario de Mar del Plata, en lo que es la participación, por ejemplo, en los centros de estudiantes. Hay que decir también que los centros de estudiantes, en muchos casos, cuando se piensan reformistas o se piensan desde la reforma, se piensan como una entelequia, porque está muy bien hablar de la liberación y del lema de la fuga. Todos los que venimos en lo que es la defensa de la universidad pública, más vale que lo compartimos, pero la verdadera liberación es tener en cuenta a toda la diversidad de estudiantes, y no, como muchas veces ocurre, también me ha ocurrido a mí, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, algún profesor que también venía de militar, inclusive en alguna lista reformista, que no quería que se graben las clases, lo cual impedía por ejemplo, a las personas ciegas que estábamos cursando en ese momento tomar nota mediante la grabación, porque con pizarra y punzón se hacía un poco lento, lo cual ya se generaba una discriminación dentro de esa aula. ¿Y cuál era la justificación? Porque eso sí que no me suena. Es decir, si vos, que no podés ver y no podés tomar nota rápidamente, grabás y luego repasás lo que ha dicho el profesor, y en todo caso con más tiempo podés hacer tus anotaciones, las que creas conveniente, ¿con qué motivo te decía que no grabes cuando la grabación perfectamente es un método aceptable hoy, incluso en cursos que se dan a través de Internet? Exacto, no, bueno, hay que aclarar que esto, te estoy hablando de hace más de 20 años, pero en realidad él directamente no aceptaba que nadie grabe.
Claro. El hecho de que nadie grabe nos colocaba en desventaja a las personas ciegas que estábamos cursando en ese momento. Esto es una cuestión de igualdad malentendida, porque decía acá somos todos iguales, fíjate la forma de desnaturalizar la idea de la igualdad, claro. Somos todos iguales y nadie graba, así que bueno, verán de qué manera se arreglan. ¿No? Esto que parece no tener conexión en parte con lo que hablamos la semana anterior, sí la tiene, porque la vida universitaria es la que nos prepara a quienes transitamos la universidad para poder ejercer determinados cargos, determinadas funciones, y sin embargo, este doble estándar es totalmente inadmisible en personas que supuestamente adhieren a cuestiones que tienen que ver con la reforma, ¿verdad? Claro. Hay que decir también que la Universidad Nacional de Cuyo está haciendo punta en este momento en el hecho de ir eliminando gradualmente barreras tales como las barreras informativas, incentivar la participación de los estudiantes y de los estudiantes con discapacidad, que es fundamental la participación de los estudiantes con discapacidad en los centros de estudiantes para que se tome conciencia de este tipo de situaciones. Siempre decimos con Rodrigo que las personas con discapacidad no pedimos prerrogativas, pedimos equiparación, que es muy distinto el concepto. Claro, sí, bueno, vos cuando relatabas lo que decía el profesor, me hiciste acordar a una frase de Alfredo Palacios que decía que no había nada más injusto que tratar igual a quienes son muy distintos. Exactamente. Claro, entonces... Lamentablemente este profesor venía de uno de los troncos del partido de Palacios. Pero vos mirá qué cosa, ¿no? Pero sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Son cosas que pasan, no habría ocurrido si hubiera tenido una buena lectura de su maestro. Seguro. Les quiero preguntar, bueno, una de las cosas que no sé si están al tanto de lo que pasó con Lucía Montenegro, atleta paraolímpica de la selección argentina y del Centro de Discapacitados de La Matanza, que se encuentra en Suiza para competir en el torneo Grand Prix de Knoxville, clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Pero por un problema personal entre su entrenador, Pablo Fornari, y el presidente del Comité Paraolímpico Argentino, Carlos Alberto Rodríguez, le fue negada la inscripción. ¿Saben algo de esta chica? Sí, tenemos información hasta ahí, Mario. Personalmente estamos chequeando y tratando de tomar también contacto con un familiar o con alguien para tener la información de primera mano, para no pecar de dar algún dato impreciso. Pero es moneda corriente que por desinteligencias de terceros se vea perjudicada la persona más interesada, ¿no? Claro, esta chica es Lucía Montenegro, es velocista en silla de ruedas. Es velocista en silla de ruedas, sí. Sí. De manera el deporte que paralímpico se viene practicando en Argentina desde hace mucho tiempo y tenemos realmente atletas de primera línea a nivel internacional. Sí, claro. Sí, es más, tuvimos el presidente del Comité Paralímpico de las Américas era marplatense. Mira. Y fue vicepresidente del Comité Internacional de Paralimpismo. Y constantemente hemos estado viendo o escuchando de parte de José Luis los tremendos errores que se cometían y bueno, y el poco apoyo del Estado en cualquiera sea sus niveles al deporte paralímpico, ¿no? Claro. De hecho yo lo viví en el 89, perdón, cuando viajé a Miami a hacer un campeonato mundial juvenil, y no sabíamos hasta 2 horas antes del vuelo si podíamos ir o no. Pero esto es lamentable, pero es moneda corriente. Independientemente del caso específico de esta persona, que bueno, todos los casos son específicos, pero en general estas cosas pasan increíblemente hace muchos años. Yo les quiero hacer una propuesta porque ha habido grandes personalidades de la política, dado que estamos hablando de los derechos políticos,
Y a mí se me ocurre, claro, porque quizás no se me ocurra mucho más, la situación de Franklin Delano Roosevelt, uno de los... Sí, pensaba exactamente en la situación de Roosevelt. Bueno, fíjate que a partir de la misma situación de Roosevelt, creo que podemos decir que el New Deal, ¿no? Tuvo mucho que ver con el repensarse, lo que podríamos hoy decir una especie de estado de bienestar, tampoco sería así, pero por lo menos un estado de bienestar embrionario dentro de lo que fue los Estados Unidos, tiene mucho que ver con bueno, me gustaría que me gustaría que para el viernes que viene ustedes tomaran este caso y dijeran cómo ha impactado esta cosa que en definitiva es uno de los presidentes más valorados en la historia de los Estados Unidos, cosa que no es poco, y el hombre funcionó buena parte de su vida en silla de ruedas. ¿Cómo? Pero esto lo dejamos para la próxima, para que ustedes también lo trabajen, lo investiguen, y además algunos otros casos deben existir. Bueno, está Lenin Moreno, que no es para mi gusto el mejor de los casos. No es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero de todas formas, bueno. Pero bueno, esto marca que la discapacidad, en esas podemos decir, entre comillas, y que no se entienda mal, la discapacidad es democrática en ese aspecto. Claro, o sea que está bien, lo dejamos allí. Muchachos, la seguimos el viernes que viene porque el tiempo se nos ha ido, les agradezco muchísimo, les pido disculpas que me tomé un par de minutos para saludar a todos los oyentes, a todos los amigos que no había saludado en la primera hora, y espero que preparen un buen speech para el viernes que viene, porque efectivamente hablamos de discapacidad y política y observamos las enormes capacidades de alguien que efectivamente sufría una discapacidad. Mario, sí, me parece perfecto volver a futuro cercano con toda la cuestión de cuarto oscuro accesible y el voto asistido. Creo que es un tema que vamos a tener que tocar varias veces en las próximas columnas, teniendo en cuenta... Sí, acercándonos a las elecciones, ¿no? Acercándonos a las elecciones, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero está perfecto lo que nos... Sí, la propuesta, perfecto. Y vamos a seguir pero ahora se están postergando las elecciones, así que tenemos unos programas más para que ustedes puedan desarrollar todo lo que nos han venido diciendo respecto de estos derechos de las personas con discapacidad. Les tengo que mandar un fuerte abrazo y la seguimos el viernes que viene. Fuerte abrazo, Mario. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hemos hablado entonces con Carlos Matos y Rodrigo Romera.